Muchas gracias a todos por su presencia, a los que están en la sala, a los que luego nos verán cuando se cuelgue esta conferencia y evidentemente muchas gracias a Ibercaja, como siempre, gracias a la cual son posibles este ciclo que hoy va a acabar. En primer lugar, disculpar a la señora directora que tenía especial interés en venir hoy, pero ha tenido un contratiempo que le hace imposible asistir. En segundo lugar, pues vamos a hablar hoy de don Pedro Laín Entralgo. Don Pedro, porque a Laín Entralgo siempre le hemos llamado don Pedro, ¿no? Yo tengo un especial respeto y un especial cariño por esta figura. En los tiempos que corren, en los que se olvidan gentes por diversas cuestiones, entre otras cuestiones de índole política, pues muchos, incluso amigos, inciden en sus aspectos políticos iniciales, cuando él dejó claro toda su actividad en su descargo de conciencia. Y además los que en aquella época éramos profesores, generalmente no numerarios, y que no éramos precisamente franquistas, sino todo lo contrario, pues siempre tuvimos el manto protector de don Pedro. Sobre todo, no solo de don Pedro, también de mi maestro, ¿no? Pero parece que eso se olvida. Fue un hombre siempre dialogante, evidentemente difícil de tratar porque era una gran figura, era casi como un dios griego, pero al que yo recuerdo con cariño y con agradecimiento. Aparte de eso, entre las varias academias en las que estuvo en esta. En estas se encargaban de lo que me encargo ahora yo, primero Juan Bernet, luego don Pedro, luego López Piñero, con lo cual lo tengo fatal, porque son figuras excesivamente grandes para ponerse al lado de ellas. En uno de los homenajes que le dimos, yo no sé si cuando todavía estaba en activo, cuando ya se había jubilado, él decía que él no había hecho prácticamente nada, que él había tenido dos discípulos, Sánchez Grangel y López Piñero, que Sánchez Grangel se había dedicado a la historia de la medicina y López Piñero a la de la ciencia. Pero tuvo otro discípulo más directo, que fue la persona que hoy nos va a hablar, que es el doctor Diego Gracia. Don Pedro se ocupó fundamentalmente de la historia de las ideas médicas, de una manera absolutamente genial, y después de muchos aspectos, tanto de antropología médica como humanistas. Hizo crítica literaria, hizo crítica teatral, hizo muchísimas cosas. El doctor Diego Gracia ha hecho y tiene unos trabajos sobre historia de la medicina ejemplares, sobre todo de la medicina en la Edad Media, y ya que estamos en científicos aragoneses de Miguel Servet. Ha escrito por lo menos un artículo que yo recuerde fundamental, pero él se ha dedicado más al aspecto antropológico. Es el introductor de la bioética en España. Entonces, antes de Diego Gracia, del doctor Gracia, pues se hablaba de ética médica, sobre todo se hablaba también de cuestiones relacionadas con la religión. Él introdujo la bioética y ahora mismo pues solo se habla de bioética. Estudió con Sánchez Grangel en Salamanca, se doctoró en la Complutense con don Pedro Sánchez Grangel. Si no recuerdo mal, pues le pidió él una carta para trabajar con don Pedro Laín. Es catedrático y emérito de Historia de la Medicina, diplomado en Psicología Clínica, especialista en Psiquiatría. Empezó siendo colaborador científico del CSIC. Es la primera oposición que ganó. Es doctor honoris causa de la Universidad de Burgos, doctor honoris causa de la Universidad de San Marcos de Lima, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, fellow del Hastings Center de Nueva York,
profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, premio Van Rensselaer Potter de la Federación Latinoamericana de Bioética, miembro de la World Commission of Ethics Science de la UNESCO, miembro del International Bioethics Commission de la UNESCO, profesor de Humanidades Médicas en la Universidad Carlos III, profesor del European Bioethics Course de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nijmegen, en Holanda, miembro del Core Group del European Master in Bioethics. Otras cosas, pero no nos vamos a hacer de noche nombrando cosas. Aparte de esto, es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, académico de número de la Academia de Medicina de Santiago de Chile, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es presidente del patronato de la Fundación de Ciencias de la Salud, es director de la Fundación Xavier Zubiri, es miembro del Comité Científico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida del Comité de Sanidad y Consumo, presidente del Comité de Bioética de Castilla y León, vocal del Consejo Rector del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Como ven, pues es una persona que casi no trabaja y que casi no ha tenido reconocimientos a lo largo de su vida. Yo he tenido también el privilegio de trabajar a su lado durante 33 años, me parece, en la Fundación de Ciencias de la Salud, con lo cual, bueno, pues mi admiración a su actividad intelectual pues es grande. Acaba de publicar hace un par de meses, como mucho, El animal deliberante, su último libro de bioética en la editorial Triacastela. Y está aquí, además de porque es el heredero en la cátedra de don Pedro, porque escribió también en Triacastela un libro que se llama Voluntad de comprensión, la aventura intelectual de Pedro Laín Entralgo, que es el más honrado documento de investigación en la biografía y en el pensamiento de un autor desde mi punto de vista. Por lo tanto, cuando quieras, Diego, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias al profesor Javier Puerto por estas cariñosas palabras, a la Academia de la Historia por la organización de este ciclo sobre aragoneses ilustres y a todos ustedes por estar aquí esta tarde, esta lluviosa tarde y quizá poco apacible tarde, para hablar de un personaje y de una persona que ha sido fundamental en la vida española del siglo XX. El profesor Laín Entralgo nació a comienzos de siglo, el año 1908, y falleció a final de siglo, el año 2001. Por tanto, cubre prácticamente todo el siglo XX y además con una actividad intelectual y unos ejercicio social y ciudadano realmente importante. Fue un miembro de una generación, ahora hablaré un poquito de generaciones, la llamada generación del 36, y que, como ustedes pueden suponer, es una generación trágica en la vida española, porque es la generación de la guerra civil. Y ahora vamos a analizar un poco la biografía de Laín y por qué o cómo le influyó a él este tragicismo o esta tragicidad de los jóvenes que llegaron a la altura de sus 30 años, pues a la altura de 1936. Por tanto,
cuando estaban haciendo sus primeros proyectos de vida que la guerra truncó radicalmente, ¿no? Como ha dicho el doctor Puerto, yo trabajé muchos años con él. Una vez que falleció, escribí una amplia bibliografía, sobre todo sobre su figura intelectual. Por tanto, intenté despegarme un poco de lo que en otro tipo de mentideros pues se ha dicho a propósito de Laín y de otras personas de su generación. Y además he intentado hacer en ese libro una historia no solo objetiva, analizando los documentos y los hechos relativos a la vida de Laín Entralgo, sino, por tanto, no solo lo que se llama en historiografía historia externa, sino hacer algo que es mucho más arriesgado, que es la historia interna. Es decir, tratar de penetrar en la vida del personaje que se está biografiando, ¿no? Esta distinción entre historia interna y externa pues es clásica. En español no es fácil hacerlo porque se utiliza el mismo sustantivo, historia, para las dos y por tanto hay que poner adjetivos. Por ejemplo, en alemán pues hay dos sustantivos distintos y en la cultura alemana se distingue perfectamente entre lo que se llama Geschichte y lo que se llama Historie. Y nosotros tenemos para traducir Geschichte, bueno, se ha traducido de varias maneras, pero una de ellas sería historia interna y para History es la historia externa. Esto en inglés también hay una cierta manera de decirlo porque en la lengua inglesa se distingue bastante claramente lo que llaman history de lo que llaman story, que sería la historieta, lo que no son hechos y son pues muchas veces cavilaciones de todo tipo sobre los personajes. Bueno, yo quise hacer una biografía de Laín, por supuesto con los datos objetivos, por tanto, hacer history en el sentido o Geschichte en el sentido alemán, pero también penetrar en lo que podemos llamar el alma de Laín. Claro, esto comprenderán ustedes y más en la Academia de Historia la tremenda dificultad de hacer esto, ¿no? Pero hubo un filósofo español y con un influjo tremendo en la obra de Laín Entralgo, que fue Ortega y Gasset, que el año, creo que fue el año 26, era el centenario de Goethe. El Goethe, pues es en la literatura alemana y en la cultura alemana un personaje parecido a lo que es Cervantes en la literatura española, de tal manera que en las historias alemanas hay un periodo que se llama Der Goethe-Zeit, el tiempo de Goethe, como aquí decimos el tiempo de Cervantes. Y diciendo el tiempo de Cervantes se define toda una época. Bueno, pues en Alemania es igual. Bueno, se celebró el centenario de Goethe y a Ortega le invitaron a Alemania a hablar sobre Goethe. Y escribió varias cosas, entre ellas un texto bastante conocido que se titula Pidiendo un Goethe desde dentro. Y dice Ortega, claro, hay muchas biografías de Goethe, dice al comienzo, pero son biografías que analizan al personaje desde fuera. Y yo lo que quiero es analizarlo desde dentro. Y claro, el problema es
¿Y qué es ese desde dentro? ¿O cómo penetra uno en la intimidad de una persona o de un personaje, ¿no? Y Ortega dice que hay algo en la biografía de los seres humanos que es, dice, algo que surge del fondo insobornable, de ese fondo profundo que nadie puede callar y que le dice lo que tiene que ser, dice Ortega. Dice al comienzo del artículo sobre Goethe, dice, yo cuando tenga tiempo, no lo hizo en toda su vida, ¿no? Tengo que escribir una ética, dice. Porque la ética, los grandes tratadistas de ética, dicen que la ética trata del deber ser. Por ejemplo, Kant, que fue su maestro, él fue a Alemania a estudiar con los neokantianos, conocía muy bien a Kant. Y la ética de Kant, la crítica de la razón práctica o la fundamentación de la metafísica de las costumbres, es el análisis de una palabra alemana, que es la palabra Pflicht, que es deber. Entonces, ¿de qué va la ética? Pues del deber, ¿no? Y dice Ortega, yo creo que no, porque el deber ser es universal, ¿no? O sea, no se puede matar, no se puede mentir, ¿no? Dicen tanto que la ética es individual, es lo que yo debo hacer. Y lo que yo debo hacer no es lo genérico, sino que viene regido por otra categoría que Ortega llama el tener que ser. Y dice Ortega, claro, era la época del Lombroso, etcétera, cuando escribió eso. Dice, el que tiene que ser ladrón no se realizará como persona si no es ladrón. Por tanto, y dice, ¿y qué es eso del tener que ser? Dice Ortega, es la vocación. Dice, esa llamada que surge del fondo insobornable, dice Ortega, que nos dice lo que tenemos que ser. Dice, Velázquez y sobre todo Goya tenían que ser pintores. Y si no hubieran sido pintores, hubieran sido pues personas fracasadas, desgraciadas, incompletas, probablemente un desastre, no solo para la sociedad, sino para ellos mismos. Y dice Ortega, dice, cuando se hace una biografía, lo que hay que intentar es adivinar, hay modos de hacerlo, ahora lo veremos, ¿no? Adivinar si el personaje fue lo que tenía que ser. Por tanto, eso que surgía de su fondo insobornable y que generalmente llamamos vocación, dice Ortega. Por tanto, si uno ha cumplido con esa vocación que pudo identificar en sí mismo con claridad mayor o menor, generalmente en la época de la adolescencia, y que luego pues realizó o no realizó la tesis de Goethe en su artículo, de Ortega en su artículo sobre Goethe, es que Goethe no realizó su vocación. Y por tanto, a pesar de que es pues una persona tan famosa en la historia de la cultura alemana como lo es Cervantes en la de la cultura española, la tesis de Ortega es que Goethe fue un fracasado, porque no fue lo que tenía que ser. Bueno, pues, entonces si vamos a dedicar un tiempecito a analizar la biografía de don Pedro Leinentrago, lo primero que les quería decir era esto, y es que yo, naturalmente, he intentado hacer la historia externa, y ahora la veremos, pero además he querido penetrar en la historia interna, es decir, intentar saber cuál era eso que Laín tenía que ser y que fue o no fue, y hasta qué punto fue lo que tenía que ser o no fue lo que tenía que ser.
eh, la vocación, dice Ortega, es un destino, dice. Es el destino que en cierto modo y en buena medida nos viene dado por algo tan ajeno a nosotros como es el pool genético con que nacemos. Las habilidades, las facilidades y las dificultades que tenemos para aprender o para realizar ciertas cosas o no hacer otras. Y dice Ortega, claro, esto de la vocación es, y aquí introduce otra palabra terrible, que es la palabra destino. La vocación es un destino en la vida humana, que se puede cumplir o no se puede cumplir, ¿no? Pero que en cualquier caso, y dice Ortega, en alemán hay dos palabras para destino. Hay una palabra que es Schicksal, que es el destino físico. Por ejemplo, un terremoto es un destino, pero un destino no controlable por el ser humano, absolutamente ajeno a su voluntad, y es un mal o buen destino con el que tenemos que cargar. Pero en alemán hay otra palabra, que es Bestimmung, que es el destino el destino personal. Por tanto, un destino que sí afecta a nuestra libertad y que somos libres o no de realizar. Y ese es el destino humano frente al destino de la naturaleza, de las catástrofes o las causas naturales. Esto lo dice Ortega en el artículo de Goethe. Y luego, en otros textos que se pueden consultar fácilmente, Ortega intentó aplicar esta categoría a varios personajes históricos. Uno de ellos, Velázquez. Tiene unos estudios muy bonitos sobre Velázquez. Y la tesis de Ortega es que Velázquez, que tenía unas cualidades de pintor que probablemente no ha tenido nadie más. Sin embargo, no le gustaba pintar. Y entonces, por ejemplo, la obra de Velázquez es relativamente escasa porque él solo pintaba obligado, si no, no pintaba. Y, en fin, ¿cuál era la vocación de Velázquez? Y dice Ortega, la de cortesano, pero no la de pintor. Y como alternativa o figura alternativa a la de Velázquez, sitúa la figura de Goya, un aragonés, por cierto. ¿Por qué? Porque Goya es exactamente lo contrario. Uno no puede imaginarse a Goya más que pintando e intentando siempre mejorar su técnica pictórica. Probablemente nunca consiguió una técnica pictórica como la de Velázquez, pero Goya tenía vocación de pintor y Velázquez, dice Ortega, tenía vocación de cortesano. Bueno, esto creo que es interesante para ver esto de analizar los personajes desde dentro o desde fuera, ¿no? Y esto se puede aplicar a otros personajes, yendo ya al ámbito de este ciclo, que son los personajes aragoneses, pues se pueden aplicar a varios personajes. El primero a Goya, como acabo de decir. Los textos de Ortega sobre Goya pues están ahí, se pueden ver y verán ustedes cómo Ortega hace el análisis de un modo muy bonito, ¿no? Para ver hasta qué punto estos pintores, Velázquez o Goya, fueron fieles a su vocación o no, o fueron pintores casi en contra de su vocación. Bueno, pues en Aragón tenemos varios casos, el primero el de Goya, y otro que ha citado el profesor Puerto en la presentación es Miguel Servet. Yo he dedicado pues bastantes horas
de estudio a la obra de Servet, y Servet ha pasado a la historia de España y a la historia de la medicina por un hallazgo casual, que fue el descubrimiento de la circulación menor de la sangre. Todos los alumnos de medicina, cuando pasan por historia de la medicina, tienen que aprender que la circulación mayor de la sangre la descubre o la describe por vez primera un médico británico, William Harvey, en el siglo XVII, pero la llamada circulación menor la describe un siglo antes Miguel Servet en un libro de teología que se titula Christianismi Restitutio, la restitución del cristianismo. Título que está hecho frente a otro título célebre, que es el gran libro de Calvino, que se titula son las instituciones cristianas. No me acuerdo ahora el título en latín, pero son Declaratio, instituciones cristianas y Declaratio, algo así, ¿no? Y entonces Servet lo que hace es discutir el libro de Calvino y proponer una teoría teológica, sobre todo trinitaria, distinta a la de Calvino, razón por la cual Calvino dijo que como no lo pescara, lo mataba. Que si iba a Ginebra, lo mataba. Y Servet, un aragonés bastante terco, pero que tenía vocación de teólogo, no vocación de médico, se fue a Ginebra. Y naturalmente, pues, murió en la hoguera, ¿no? Servet es un personaje, desde el punto de vista teológico, interesantísimo. Entre otras cosas, porque es la única aportación española a un movimiento europeo, que es lo que se conoce en la historiografía del siglo XVI con el nombre de la Reforma Radical. En fin, saben ustedes que con Lutero comienza la Reforma Protestante, pero a Lutero le salieron voces críticas y frente a la Reforma luterana y calvinista y anglicana, que son las tres ramas de la Reforma Protestante, surgió una reforma llamada la Reforma Radical. Ahí estuvieron los anabaptistas y otros grupos. En el mundo católico había una Inquisición y Servet tuvo que huir de España porque con la Inquisición española hubiera durado poquísimo tiempo. Pero las reformas llamadas institucionales, la luterana, la anglicana y la calvinista, también aparecieron sistemas de represión. Y concretamente Servet, que fue el único representante español importante de ese movimiento que sigue vigente y es muy importante, la llamada Reforma Radical, el único representante español en la Reforma Radical fue Miguel Servet. En cualquier caso fue a Ginebra y allí acabaron sus días. Bueno, pues este es otro personaje aragonés importantísimo y que se puede analizar desde dentro, porque él en sus obras teológicas y en su epistolario deja muy claro cuál es la vocación que tiene, que es una vocación estrictamente teológica. Él utilizó la medicina para vivir, pero sobre lo que pensaba y escribía era sobre teología. Bueno, pues este es otro aragonés ilustre. Y un tercer aragonés ilustre al que también he dedicado un poquito de trabajo
fue don Santiago Ramón y Cajal, otra persona en el que el ser y el tener que ser se ven clarísimamente. Si uno analiza simplemente con que lea en mi infancia y juventud, la época adolescente de Ramón y Cajal, se ve cómo Ramón y Cajal era una persona con unas condiciones naturales para la pintura y el dibujo espectaculares. Naturalmente su padre no quería que fuera pintor, quería que fuera médico y le eslomó a palos hasta que consiguió convertirlo en un médico. Pero si Cajal ha pasado a la historia, no es tanto por la medicina que estudió, cuanto por las habilidades pictóricas que tenía. Y lo que hizo fue aplicar esas habilidades a lo que veía por el microscopio. Y los dibujos de Cajal, ha pasado más de un siglo, siguen siendo la admiración de todo el mundo. Cómo se ponía mirando por el microscopio, ponía un folio al lado y con una plumilla iba dibujando esos dibujos que todavía hoy nos maravillan, ¿no? Por tanto, ahí se ve también cómo él tenía que ser un pintor y acabó siendo un pintor, siendo médico, pero pintor. Bien, pues con esta introducción me van a permitir que entremos en la figura de don Pedro Laín Entralgo, que también es aragonés, evidentemente, nacido en Urrea de Jaén, un pueblo de la provincia de Teruel. Nace en 1908, su padre es médico, es un médico agnóstico y liberal, pero con un exquisito sentido del deber, dice su hijo, y una madre ferviente católica. Es un joven espabilado, perdonen ustedes, es un joven muy espabilado que primero está en el Instituto de Soria, hace el bachillerato en el Instituto de Soria, después hace en la Facultad de Químicas de Zaragoza la carrera de Ciencias Químicas, después hace la carrera de Medicina en Valencia con una ayuda económica en un colegio que todavía existe, que es el Colegio de San Juan de Ribera en Burjasot. Y cuando está estudiando medicina en el Colegio Mayor de Burjasot, asiste a unos ejercicios espirituales dados por un franciscano muy conocido en Valencia y en España antes de la guerra, pero que fue asesinado en la guerra y por tanto ahí acabó, ¿no? Este se llamaba Antonio Torró y escribió varios libros muy conocidos entonces, uno, La mística franciscana, y otro, Filosofía del espíritu franciscano. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque Torró era un enamorado de una idea que entonces comenzaba a surgir por Europa y que hoy pues tiene una importancia enorme. Los exegetas descubrieron una dimensión del amor en el Nuevo Testamento que durante siglos había estado no desconocida, pero sí poco interpretada y muchas veces mal interpretada. El término griego es agape, que es el término que se utiliza en todo el Nuevo Testamento para hablar del amor. Saben ustedes que el término más clásico en la literatura griega para amor no es agape, es eros. En los escritos del Nuevo Testamento el término eros no aparece ni una sola vez. Y el término agape aparece un montón de veces, muchísimas veces. A diferencia del eros, que de acuerdo con la descripción de Platón, tiene siempre un punto de egoísta,
yo veo algo que no tengo y lo quiero. El agape es todo lo contrario. Es un amor altruista que lo que quiere es dar. Y por tanto es un amor creativo de valores y no que intenta, y es centrífugo y no centrípeto como es el eros. Bueno, pues Laín oye a Torró hablar del amor y del agape el año 1925. No era fácil conocer este tema el año 25, porque este movimiento había surgido en Alemania poquitos años antes. El movimiento de descubrimiento de lo que era el agape. Pero en fin, Torró lo conoció y en los ejercicios espirituales pues se lo dice a estos jóvenes estudiantes de la Universidad de Valencia, ¿no? El amor agape como esencia de la religiosidad. Y dice Laín que él descubrió un mundo, porque él se consideraba una persona agnóstica hasta ese momento, porque identificaba la religiosidad, él lo cuenta en su autobiografía, con esta religiosidad un tanto externa, ritualista, adocenada y además con un pésimo gusto estético, dice Laín. Y dice, eso no tenía nada de atractivo para él y por tanto lo consideraba propio de personas incultas, mayores y con poca relevancia cultural o poca formación cultural. Y aquí descubre otra cosa, un mundo distinto, que es el mundo de lo que a partir de esos años y sobre todo después de una obra importante de un psicólogo alemán, que es un psicólogo norteamericano, que es un poco posterior, llamado Allport. A partir de este hombre se empieza a diferenciar lo que se llama en psicología religiosidad intrínseca de la religiosidad extrínseca. La religiosidad extrínseca es una religiosidad ritual de cumplir con preceptos, etc., ¿no? En tanto que la religiosidad intrínseca, dice Allport, es la religiosidad del amor, la religiosidad del corazón, que es esa que descubre Laín el año 1925 en los ejercicios espirituales con Torró. Y eso le permite conectar a Laín con una cosa que dice Ortega y Gasset al comienzo de su libro programático. Saben ustedes que Ortega escribió el año 14, 10 años antes, escribió un libro en el que él describe su programa filosófico de vida, su programa de vida. Tiene unas páginas, una primera parte que se titula Lector, y ahí describe cómo quiere él ver el mundo y qué es lo que quiere hacer en el mundo. Son páginas espléndidas que yo les recomiendo a todos ustedes. Y de lo que hablan esas páginas Ortega es del amor. Yo les voy a leer unos pequeños párrafos porque me parece que merece la pena. Dice Ortega, y esto lo leyó Laín siendo muy joven y conectaba con lo que había oído a Torró. Por eso lo leo. Dice Ortega, hay dentro de toda cosa la indicación de una posible plenitud. Un alma abierta y noble sentirá la ambición de perfeccionarla, de auxiliarla, para que la cosa logre esa su plenitud. Esto es amor, dice Ortega. El amor a la perfección de lo amado.
Esto es lo que dice, y luego dice poquito después, dice, santificadas sean las cosas, amadlas, amadlas. Cada cosa es un hada que reviste de miseria y vulgaridad sus tesoros interiores, que nos la hace comprensible, perdón, me he pasado de línea, y es una virgen que ha de ser enamorada para hacerse fecunda. Vean ustedes que además de pensar, sabe escribir. Y un poco más adelante dice, el amor nos liga a las cosas, aun cuando sea pasajeramente. Hay, por consiguiente, en el amor una ampliación de la individualidad que absorbe otras cosas. El amor amplía el horizonte y absorbe cosas. Y absorbe otras cosas dentro de esta, que las funde con nosotros. Tal ligamen y compenetración nos hace interesarnos profundamente en las propiedades de lo amado. Lo vemos entero. Se nos revela en todo su valor. Y después de esto, Ortega lanza una consigna, que es la consigna de lo que él quiere hacer en toda su vida. Y dice que lo que quiere tener es afán de comprensión y ser fiel a lo que llama el imperativo de la comprensión, como tarea filosófica, ¿no? Bueno, pues esto lo leyó el joven Laín. Por tanto, la idea del amor, el amor a las cosas, y un amor, además, que enriquece las cosas. Ese es el amor agape. No el amor egoísta, sino el amor que da, ¿no? Y que siempre busca engrandecer. Bueno, pues esto en Laín, en el joven Laín, tuvo un efecto enorme. De tal manera que decidió su vida, ¿no? Y además esto le permitió conectar con unas lecturas que empezó a hacer, que hoy pues parecen viejas, pero y que no lo son, que siguen sin ser viejas, pero que en cualquier caso entonces no lo eran. Por ejemplo, la lectura de un filósofo alemán, Max Scheler, que fue uno de los descubridores en el mundo alemán del agape y que tiene unos estudios a la altura del año 1913 que son paradigmáticos y ejemplares en esto, ¿no? El amor, dice Scheler, permite ver los valores. También lo dice Ortega en las meditaciones del Quijote. Dice, es lo contrario de lo que sucede con el odio. Dice, cuando odiamos algo, ese algo se va haciendo cada vez más pequeño, hasta en cierto modo desaparecer. En tanto que el amor tiene la virtud contraria, y es que amplía el horizonte y nos hace ver cosas que con el odio no se ven, ¿no? Y esto ha pasado al idioma castellano, ¿no? Decimos estar ciego de odio. No se dice estar ciego de amor. ¿Y esto qué sucede o qué pasa en la biografía de Laín? Pues que va a decidir su vida. Esto es el Laín desde dentro. Cuando él descubre esto, descubre su vocación. ¿Cuándo la tiene clara? Pues la tiene clara a la altura de 1935. ¿Y por qué es importante esta fecha? Pues porque estamos a pocos meses de que comience la guerra civil. De hecho, Laín había acabado su carrera de medicina, le había sucedido todo esto que acabo de citar, y él quiere hacer una tercera carrera. Se dispone a hacer una tercera carrera. Ha leído a ciertos autores alemanes, a Scheler, a Heidegger, ha leído a ciertos filósofos españoles, Ortega, Zubiri, y dice,
¿qué voy a hacer ahora? Dice, tengo que volver a ir a Madrid, matricularme en la Facultad de Filosofía. Esto lo piensa, él quiere comenzar la carrera de Filosofía en 1936. Voy a ir a la Facultad de Madrid y voy a tener como catedráticos a Ortega y a Zubiri. Y me voy a hacer un filósofo. ¿Con qué objetivo? Pues el de desarrollar una parte de la filosofía que en Alemania había comenzado con gran fuerza, que Max Scheler analizó y describió mucho. El último libro de Max Scheler fue un libro que se titula El puesto del hombre en el cosmos. Max Scheler murió el año 28 y esto salió ya póstumo. Y en el puesto del hombre en el cosmos, dice Max Scheler en el prólogo, dice, esto es el inicio de algo que voy a hacer que se llama antropología filosófica. Bueno, Max Scheler se murió, no pudo hacerlo, pero Laing sí quiso hacerlo. Para ello, naturalmente, tenía que estudiar filosofía y estudiar con Ortega y Zubiri, y el año 36 él va a matricularse en la Facultad de Filosofía. Evidentemente no puede porque comienza la guerra. Un poquito antes, en el verano, en el verano del 36, en mayo del 36, está en Valencia. Él se ha convertido en un fervoroso católico y va a ir en el verano, en los meses de verano, a la Universidad de Verano de Santander, que, como saben ustedes, durante la Segunda República pues, fue muy importante, pero que la Acción Católica hizo en Santander una alternativa a la Universidad Méndez Pelayo, que se hacía en el Palacio de la Magdalena, en un convento, en un monasterio de Santander, se hacía una especie de universidad de verano, la Universidad Católica que hacía la Acción Católica, y Laing iba a ir el año 36 a Santander, a esa Universidad Católica, a dar un curso. Y el 18 de julio le coge en la rebelión en Santander. ¿No? Bueno, pues esto descabala sus planes, tiene que salir de Santander, sale en barco, llega al sur de Francia, desde el sur de Francia pasa los Pirineos y aterriza en Pamplona. Y ahí comienza pues la nueva fase, ¿no? Y en Pamplona, entre otras cosas, claro, estamos en guerra, en una guerra civil, y Laing se hace la pregunta que hizo famosa el filósofo René Descartes cuando se pregunta «Quod vitae sectabor iter?» ¿Qué camino voy a seguir en la vida? ¿Qué voy a hacer ahora? Estamos en guerra. Él está en Pamplona, que es zona nacional. Allí lee unos discursos de José Antonio Primo de Rivera. Él tenía un problema previo a esto, ¿no? ¿Cuál era el problema? Pues que está convencido de que la filosofía del amor es la filosofía. Y el marxismo de las izquierdas tiene como un principio básico la lucha de clases. Y él dice, eso no puede ser. La lucha de clases no es un principio humano de resolución de los problemas sociales e históricos, ¿no? Y entonces Laing se afilia a Falange por esto. Es decir, porque considera que él no puede ayudar a las izquierdas que consideran que hay que dividir la sociedad en dos bandos y luchar denodadamente uno con otro. Lo que él quiere hacer es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, frente a la lucha de clases, lee unos discursos de José Antonio Primo de Rivera y en los discursos cree encontrar,
Voy a leer algunos textos. Esto es interesante porque a José Antonio Primo de Rivera no le lee nadie. Y por lo menos para hacer historia hay que leerle. Y muchos de los que hablan sobre él no le han leído. Si lo hubieran leído, probablemente no se dirían ciertas cosas que se dicen. Bueno, el caso es que empieza a leerlo y voy a leer algunas cositas, pocas, de José Antonio Primo de Rivera, que a él le llegaron muy al fondo del alma. Por ejemplo, José Antonio dice que hay 3 grandes males en España. La escisión territorial. Habría que ver si esto no había que repetirlo hoy. El tema de los separatismos. La escisión política, los partidos políticos y la lucha de clases, el sindicalismo obrero. Y Laín considera, como José Antonio, que estas heridas están provocadas no por el amor, sino por el egoísmo y por el resentimiento. Y por tanto, que lo que ellos tienen es que luchar en contra de eso. Les voy a leer otro texto de José Antonio del año 33, el famoso discurso en el Teatro de la Comedia, que fue el acto fundacional de Falange Española. Y allí dice: la patria es una unidad total en la que se integran todos los individuos y todas las clases. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La patria es una síntesis trascendente. En fin, quienes hayan estudiado un poco de filosofía saben que el término trascendente es un término muy serio, ¿no? La patria es una síntesis trascendente. Detrás de esto, en José Antonio, hay una teología. No vamos a entrar en ella porque no es el momento. Pero esto sí llegó a Laín y caló en Laín. La patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios que cumplir. Bueno, a un joven de 19 años esto le llega muy profundo, ¿no? Y entonces el problema sería intentar saber en qué consiste esa síntesis trascendente, ¿no? Y esa síntesis, dice José Antonio, está compuesta por unos valores, que es lo que Laín había encontrado en Max Scheler. El resultado es claro, y es que Laín se afilia a Falange. Para conseguir poner esto en obra, ¿no? Dice: cuando se tiene un sentido permanente ante la historia y ante la vida, ese propio sentido nos da las soluciones ante lo concreto. No se puede ir por la vida regateando. Hay que tener algunos ideales, algunos valores. Como el amor nos dice en qué caso debemos reñir y en qué caso nos debemos abrazar. Esto lo dice José Antonio. Dice, como el amor nos dice en qué situaciones debemos reñir y en qué otras debemos abrazar. Bueno, esto a un joven de 18 años y con ciertas lecturas, Laín cree claro que tiene que intentar afiliarse a Falange y a partir de ahí intentar mejorar la situación política de España. De algún modo en estos años Laín descubre su vocación, la de la antropología, estudiar al hombre desde la filosofía, y su vocación hispana también, ¿no? Por tanto,
lo que debe hacer por el pueblo en el que haya nacido y en el que quiere estar, ¿no? Porque los países, dice Ortega, dice José Antonio, y aparece una idea que antes hemos visto en Ortega, tienen un destino. Ya he hablado antes del destino, no voy a repetirlo, pero eso de el destino de España, que en los artículos y en los discursos de José Antonio es continuo, a Laín le llega muy adentro, ¿no? Una última cosa, y es que en los escritos de José Antonio se habla continuamente de jerarquía. Y si ustedes leen las obras de Max Scheler, que fue un filósofo, no fue un político, y además un gran filósofo, ¿no? Cuando habla de los valores tienen jerarquía, y la jerarquía es una categoría axiológica. Y entonces Laín inmediatamente va a unir una cosa con otra. Bueno, pues este es el Laín de los años 35 y 36. Voy a ser muy breve, por tanto, no tengan ustedes miedo. Y se va a Burgos, porque, en fin, allí se forma un pequeño grupito reunido por Ramón Serrano Súñer en el departamento, el Ministerio de Propaganda, en el que están Dionisio Ridruejo, Rosales, Torrente Ballester, Tobar, Uría, Vivanco y Laín. Las personas con una cierta edad pues lo conocen perfectamente. Y estos empiezan a idear la España que quieren después de la guerra. Cuando acabe la guerra, ¿qué España queremos hacer? Y cuando ven lo que se está produciendo en el propio gobierno de Burgos, pues empiezan a surgir los problemas. Empieza la crisis. ¿Cuándo comienza la crisis? Pues la primera que ellos reciben y perciben es el año 37, con el criterio de unificación, el decreto de unificación. ¿Por qué? Pues porque ellos querían ser falangistas, pero no querían ser tradicionalistas, con lo que el tradicionalismo ha sido en la historia del siglo XIX y en los años que llevaban transcurridos del siglo XX, ¿no? Ellos no quieren eso. El gobierno está yendo por un camino que no es el suyo. Y entonces son un grupo de intelectuales que hacen una especie de piña y de gueto dentro de Burgos, dentro del gobierno de Burgos. Y esto lo llamaron ellos, y Laín lo cuenta, el gueto al revés. ¿Por qué el gueto al revés? Porque era el gueto de los que querían que no hubiera guetos, que España no fuera un gueto y que los partidos no fueran guetos, etc. Bueno, ahí empiezan los problemas. Es decir, a la altura del año 37, este grupo empieza a tener problemas con el régimen de Franco, por tanto con el gobierno. Y en 1941, por tanto un poquito después de la guerra, hay un ministerio, que son los sindicatos, que lo dirige uno de estos, que es de este grupo, que se llamaba Salvador Merino, y que idea convertir sindicatos en el gueto al revés dentro del gobierno de Franco. Naturalmente duró un año, al año lo echaron, como es obvio. Y Laín, el primer libro que escribe, es un libro que se titula Los valores morales del nacionalsindicalismo, precisamente para el Congreso de los sindicatos del año 41.
El título es interesante, es decir, Laín ha bebido de la filosofía alemana de los valores, sobre todo de Max Scheler, la teoría del valor. Y entonces la quiere aplicar. Y lo que intenta decir, cuáles son los valores morales que debe tener un régimen como es el régimen nacional sindicalista, ¿no? Frente, claro, fíjense ustedes que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, comenzando la Guerra Mundial, ¿no? El nazismo lo que hizo fue una opción preferencial por unos valores, que en Hitler está muy claro, son los valores vitales, la raza. Estos valores, en la teoría, los valores tienen un puesto y están estudiados. Mussolini, el fascismo, también había hecho su opción preferencial de valores. Por la raza, no. En el caso de Mussolini no fue esa. Fueron los valores políticos, que son otros valores. ¿Y qué es lo que quería el gueto al revés? Pues hacer una opción preferencial de valores, pero no por los valores vitales, racismo, no por los valores políticos, sino por los valores espirituales. Los valores morales, lo llama Laín en el título del primer libro que escribe, que es el libro de 1941. ¿No? Naturalmente, a partir de aquí, en la vida de Laín, todos son fracasos, no solo de Laín, de todos los que formaban parte del gueto al revés, todos son fracasos en el orden político o en el orden social, ¿no? Y ahí se pueden distinguir varias etapas, que son las que voy a exponer rápidamente y acabamos, ¿no? Hay una primera etapa en la que es la de los años 40 y que llega hasta el año 56. Acaba la guerra el año 39 y Laín se pone a escribir unos libros. ¿Cuáles son esos libros? Pues el primero es el Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo es un hombre que fue muy católico, muy integrista, pero que a lo largo de su vida fue cambiando. Y el segundo Menéndez Pelayo es bastante distinto y bastante menos integrista que el Menéndez Pelayo de la historia de los heterodoxos españoles. Y entonces Laín ve ahí una salida y por tanto escribe una biografía espléndida sobre Menéndez Pelayo como un haber católico y español que había que reivindicar en aquellos momentos en que las cosas se estaban poniendo negras, ¿no? Y poco después escribe otro libro, La generación del 98, una generación que en el bando franquista no querían ni oír hablar de ella, de nadie de ellos. Todos eran, o casi todos, eran personas non gratas y con todos esos estudios que son un intento de recuperar esa España que se está perdiendo y que él cree que es valiosísima, escribe el año 56 un libro que se titula España como problema. Este es el problema de España. ¿Qué hacemos con toda esta gente? ¿No? Es una primera etapa y es un primer intento, dice él, de transformar el régimen desde dentro. Y lo dice así. No quiere barrenar las naves, no quiere quemar las naves. Hay que ver si es posible, como él decía, y lo decía siempre, antes de tomar decisiones serias hay que hartarse de razón. Y todo lo que él va haciendo en esta época es un intento de hartarse de razón. Año 56, ¿qué pasa? Pues que viene la ruptura. Es decir, no se puede, no es posible y por tanto hay que salir. Dejan la pertenencia a Falange y Laín se encierra en su cátedra y se pone a trabajar y a escribir. Y escribe unos cuantos libros que son
los que voy a citar brevísimamente para tener una idea de lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que intenta hacer? Esa antropología filosófica y médica que había querido hacer estudiando filosofía con Ortega y Zubiri, que la guerra pues le hizo cambiar de proyecto, pero que ahora lo puede retomar, ¿no? Y retoma la idea. Y entonces quiere hacer una antropología. ¿Qué es el hombre? Ese es el tema, ¿no? ¿Y qué es el hombre? Pues es el hombre, y le salen las tres virtudes teologales de la tradición cristiana, que cree, espera y ama. De tal manera que si se quiere saber en qué consiste un ser humano, dime cuál es su fe, qué espera y qué es lo que ama. Y entonces escribe sobre eso. El libro más conocido es un libro que se titula La espera y la esperanza, que salió publicado por primera vez en el año 57. Yo era un jovencito de muy pocos años y es un libro que ha resultado para mí, como para tantos de mi generación, pues esencial en la vida, ¿no? El año 57 escribe La espera y la esperanza. El año 61 publica en Revista de Occidente 2 volúmenes titulados Teoría y realidad del otro. Y el año 72 escribe otro volumen titulado Sobre la amistad. Por tanto, el problema de la esperanza y el problema del amor y el problema de la fe en el otro son los temas de este periodo antropológico, que es esta segunda fase, una vez que su ideal político pues, ha fracasado. En 1970, esto iba del año 56 al 70. Del año 70 al 80 aparece otra etapa, ¿no? ¿Por qué otra etapa? Pues porque en España empieza a otearse en el horizonte lo que todos conocen con el nombre de transición política, la transición. Y a Laín le preocupa mucho un tema, y es que en la transición se vuelva a la situación que hubo en España en la Segunda República. Por tanto, que reaparezca el tema de lo que llamaba Ortega los particularismos. Yo soy catalán, yo soy vasco, yo soy gallego. Y que para Ortega y para Laín fueron los causantes del gran desastre de la Segunda República y todo lo que vino después, ¿no? Y entonces Laín empieza a escribir mucho sobre el tema de España. Hay que repensar qué es esto de España y hay que reeducar a los españoles sobre el tema de España, ahora que parece que va a acabar un régimen político y se acerca una transición. Y el año 1971 publica un libro que yo les recomiendo encarecidamente, que se llama ¿A qué llamamos España? Y el año 76 publica otro libro, Descargo de conciencia, donde él hace lo que él llamaba su palinodia personal, ¿no? Revisa su vida. Y como, en fin, la transición se acerca, pues quiere tomar partido, quiere que España se convierta en un país europeo moderno. Esta es una idea que está en Ortega, el europeísmo como objetivo. España no puede ser nada fuera de Europa y por tanto hay que europeizar a España. ¿Y qué es lo que ve Laín en la Europa de ese momento? Pues es la Europa de la socialdemocracia alemana. Los que tienen una cierta edad recordarán esa época, la época de Willy Brandt, por ejemplo, y la época
en la que el Partido Socialdemócrata Alemán, en un famoso congreso, que fue el Congreso de Bad Godesberg, renunció a la lucha de clases. Esto pasó en Alemania y esto para Laín. El gran problema que tenía Laín con el socialismo era la lucha de clases. Lo hemos visto antes, ¿no? Y eso, de algún modo, y eso que pasó en la socialdemocracia alemana, en el Congreso de Bad Godesberg, fue lo que pasó en el socialismo español con el Congreso de Solesmes. De tal manera que ha cambiado el panorama y ahora se puede ser socialdemócrata y cristiano, que era lo que Laín veía difícil, había visto difícil compaginar durante muchos años, ¿no? Bueno, pues esta es la otra etapa, es decir, es el Laín de la transición, ¿de acuerdo? Y dos palabras, y acabo, sobre el Laín posterior a la transición. ¿A qué se va a dedicar? Pues se va a dedicar y dedica, y los últimos libros que escribió los dedica. Él se jubila en la cátedra el año 78, por tanto le quedan 20 años, o 15, 16 años, 17 de vida, y en muy buenas condiciones físicas y todavía mejor mentales, quiere dedicarlo a hacer algo. Y vuelve al leitmotiv de toda su vida, que ha sido la antropología. ¿Qué es el hombre? Intentar responder a la pregunta de qué es el hombre, ¿no? Y esto, ¿cómo lo hace? Pues en un conjunto de libros, voy a citar los nombres. El año 1987 escribió un libro, El cuerpo humano, Oriente y Grecia antigua. Claro, él era médico, era historiador de la medicina, era filósofo, y entonces el tema del cuerpo le parece que es el punto de convergencia entre todos esos saberes, los saberes científicos y los saberes filosóficos que le había ido acarreando a lo largo de su vida. Y además considera, sobre todo apoyado en un queridísimo amigo suyo, que era Javier Zubiri, apoyado en una obra que hizo Zubiri unos años antes, que se titula Estructura dinámica de la realidad. Es un libro complejo, pero en el cual va viendo el dinamismo de la realidad desde las partículas elementales hasta el ser humano, la historia y Dios. Por tanto, es una visión dinámica de la realidad entera. Es un libro fascinante, cautivador, y yo les recomiendo que si alguno tiene interés lo lea porque merece la pena, ¿no? Y Laín es una de las personas que ese libro, pues no digo que le cambió, pero sí le dio una enorme cantidad de materiales para su antropología. ¿Por qué? Pues porque en ese libro, Zubiri se plantea el problema clásico que viene desde los griegos de cuerpo y alma, ¿no? Y discutiendo con Zubiri de esto, Laín va a elaborar una teoría que hoy es muy frecuente y concretamente creo que mañana comienza en la Fundación Zubiri un curso sobre este tema, ¿no? Que es el tema del llamado emergentismo. Es decir, ¿de dónde sale el psiquismo específicamente humano? El hecho de que el ser humano tenga la capacidad de aprender las cosas no como meros estímulos que suscitan respuestas, como parece que sucede en el animal, sino como realidades, dice Zubiri, ¿no? Es decir, ese salto, ¿cómo se da? Zubiri es un problema que estuvo pensando hasta el final de su vida y siempre afirmó que es un salto de tal calibre que no es posible que por mera emergencia de elementos materiales pueda surgir aquello. Bueno, pues Laín lo que defiende en la última etapa de su vida es que el emergentismo es posible y de la complejización del sistema nervioso
acaba dando de sí el sistema nervioso y el cuerpo humano, esas cualidades que llamamos cualidades psíquicas específicamente humanas. Por tanto, la cultura, etc. Aquí llegó, y esto fue la fase final de su vida, ¿no? Hasta aquí llegó. Esta fue su vida intelectual. Vista desde el final, aparece toda ella desde una nueva perspectiva. Nos proponíamos estudiar a Laín desde dentro, identificando su vocación y su destino e intentando ver lo que había sido, si había sido o no fiel a esa vocación y a ese destino. Ahora, al final, hemos de hacernos la misma pregunta. Dios mío, perdonen ustedes. Hemos de hacernos la misma pregunta, pero en sentido inverso. Hemos recorrido rápidamente su vida, hemos visto sus cambios, las etapas por las que ha ido pasando en el intento por ser el que tenía que ser. Y lo que comprobamos es la tremenda coherencia del personaje con su destino. ¿Cuál fue este? Que la vida hay que vivirla con fe, con esperanza y sobre todo con amor. Y que esto es lo que hace posible lo que él llama el ejercicio de comprensión, que es lo que él quiso hacer toda su vida. El paso del tiempo le fue enseñando que eso no es todo, que la realidad es más compleja y que confundir los niveles, que los confundió a veces, conduce decisivamente a la catástrofe. Esto no es todo. Lo que hizo no es todo lo que pudo hacer o lo que debió hacer y no hizo. Laín escribió en el prólogo del libro programático de toda su vida, que lo publicó el año 41 y que se titula Medicina e Historia, esto, con lo cual acabo yo mi exposición. Dice: si en todos los libros va impresa y expresa el alma de su autor, de la mía ha salido, en cuanto al hombre le es dado el ejercicio de conocerse a sí mismo, ese ímpetu por trabar y unir lo disperso. Esto es lo básico, toda la vida del bien. Trabar y unir lo disperso en el pensamiento y en los hombres. Creo servir con ello al designio de mi generación española. Esto está escrito en el año 44. Tan arduo y espinoso en esta España nuestra, vieja, hendida y propensa a la engallada bandería. Sirvo, en todo caso, al ser que Dios me dio, y ahí quiero encontrar límite y honra. Muchas gracias.